Vivekananda comprendía la mente occidental mucho mejor de lo que la mente occidental comprendía a la mente oriental. Y esto se aplica hasta este mismo día. Él tomó el abuso del cristianismo como si fuera el significado del cristianismo, pero ha ignorado el abuso del hinduismo y ofreció una versión inmaculada del mismo. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Hace algunos años, Ravi Zacharias publicó el libro llamado ¿Por qué Jesús redescubra su verdad en una era de espiritualidad de mercadeo masivo? En este libro, Ravi Zacharias aborda de frente las afirmaciones de los nuevos espiritualistas. Esta semana en el programa, Ravi Zacharias presenta su mensaje basado en su libro. A continuación, Ravi Zacharias con la nueva espiritualidad al descubierto. Hace algunos años estaba escribiendo un libro que llamé Desde Ofra hasta Chopra, un vistazo a la nueva espiritualidad. Bueno, una editorial supo en lo que estaba trabajando y se puso en contacto conmigo y me preguntó si podría considerar hacerlo con ellos, pero no estaban impresionados con el título. Querían darle un nuevo título. Y estuvimos trabajando en esto por mucho tiempo, y ellos idearon el título en base a algunas conferencias que estaba dando. Así que lo llamaron ¿Por qué Jesús redescubra su verdad en una era de espiritualidad de mercadeo masivo? Fue William Blake el que dijo que las ventanas sombrías del alma distorsionan los cielos de polo a polo y nos incitan a creer una mentira cuando la vemos con el ojo y no a través del ojo. Se supone que usted debe ver a través del ojo con la conciencia, pero terminamos viendo con el ojo desprovisto de una conciencia. Y nuestra información está restringida. Está metida en una caja. Y al mirar 2 o 3 imágenes, pensamos que sabemos toda la historia. Hay un increíble poder de seducción en la cámara. Esta puede hacer que los seres humanos comunes y corrientes se sientan como potentados y piensen que realmente son íconos. Si usted leyera sobre Oprah Winfrey, desde que era una adolescente, siempre firmaba su nombre en los libros del bachillerato, y a pesar de todo su aprendizaje de Jesús, se convirtió en la clase de persona que se ve a sí misma casi de un modo semi-trascendente. El poder de la cámara hizo su obra. La gente puede decir cosas en la cámara que nunca hubiesen dicho de otra manera, porque realmente creen que se volvieron invencibles. Entonces, usted toma el poder de la cámara, toma el hambre del espíritu en donde todos anhelamos algo más allá de lo físico y toma el colapso de la cultura en Occidente y todo esto se junta en la década de 1960, durante el clímax de la guerra de Vietnam. Era casi como si el alma de los Estados Unidos regresara en una bolsa para cadáveres. Todo cambió dramáticamente. Y a esta idea me gusta llamarla espiritualidad occidental. En hindi tienen una cosa llamada Dasi Mugi per Dasi Chal, que significa, es un ave local con un modo de caminar extranjero. Si usted es de India y se va a otro país, a los Estados Unidos, por ejemplo, y por una semana, y regresa para actuar como estadounidense en la India, le dicen Dasi Mugi per Dasi Chal, un ave local con un caminar extranjero. Bueno, la espiritualidad occidental es un per Dasi Mugi con un Dasi Chal. Es un pájaro extranjero con un modo de caminar local. Lo que ocurrió es lo opuesto.
Es una reconfiguración y un nuevo diseño de la espiritualidad que calza muy bien con el apetito del continente americano, porque todos somos fuertemente individualistas y nos gusta que todo sea diseñado según nuestros gustos. Así que el gurú oriental se fijó en este detalle. Esto será una combinación de una enseñanza más una inspiración. Permítame hacer un poquito de apologética. Ahora es cuando tiene que cambiarse a la modalidad de pensamiento. Nosotros somos apologistas. ¿Qué queremos decir con eso? No estamos pidiendo perdón por lo que creemos, sino que estamos dando razón por la esperanza que está en nosotros, que es lo que la Biblia nos dice que hagamos. Y tengo un esquema que yo formé cuando comencé a dar conferencias, y lo llamé el esquema 3-4-5. ¿A qué me refiero con eso? Cuando usted busca responder preguntas y encontrar respuestas coherentes, tendrá que hacer 3 cosas para aseverar lo que usted acaba de decir. Deberá tener consistencia lógica, suficiencia empírica y una relevancia experiencial. Para ser lógicamente y empíricamente consistente, tendrá que buscar la manera de examinar la verdad y debe ser experiencialmente relevante. Esos son 3 elementos, pero se necesita que usted responda 4 preguntas, que son sobre el origen, el significado, la moralidad y el destino. Esas son las 4 preguntas que debe responder con relación a cualquier cosmovisión. ¿De dónde vengo? ¿Qué significa realmente la vida? ¿Cómo defino al bien y cómo defino al mal? ¿Qué pasa con una persona cuando ésta muere? ¿Es la muerte el fin? ¿O es que Cristo de hecho ha conquistado la tumba y nos ha dado una puerta para darle un vistazo a lo que será la eternidad? Origen, significado, moralidad y destino. Eso es lo que forma su cosmovisión. Son 3 pruebas, son 4 preguntas y ahora esto en 5 disciplinas con las que usted tiene que lidiar. ¿Cuáles son las 5 disciplinas? La primera es la de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Existe Dios? Esa es la teología. La segunda es la realidad, la metafísica. ¿Cómo lidia con las cuestiones filosóficas que no se pueden probar en un laboratorio? El significado no es una cuestión científica. Puede que usted extraiga una inferencia de la ciencia, pero no puede definir el significado con las ciencias empíricas. Entonces, tiene que lidiar con Dios en la teología y con la realidad de la metafísica. Tercero, lidia con el conocimiento de lo que es la epistemología. ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? Eso es lo que significa episteme en griego. Si usted visita las ruinas de las columnas griegas, verá que la palabra episteme todavía está escrita allí. De ahí obtenemos la palabra transliterada en español, epistemología. ¿Cómo sabe que algo es verdadero? ¿Cómo lo verifica? Y los diferentes campos de las disciplinas tienen diferentes formas de medición. En el laboratorio de ciencias, usted lo mide de una forma, y en una discusión filosófica lo mide de otra manera. De modo que tenemos las disciplinas de Dios, la realidad y el conocimiento. Y la cuarta disciplina es la moralidad, es la ética. Aquí es donde los ateos se quedan en silencio. Ellos hacen su mejor esfuerzo para demostrarle que todo es determinista y engendrado genéticamente. Bueno, si eso fuera cierto, entonces también lo sería la siguiente conclusión. Ellos no están haciendo realmente la afirmación de una verdad. Usted es simplemente como un autómata. Usted dice lo que la máquina le dice que diga.
Y el razonamiento moral es algo que presenta un enorme problema para los ateos. ¿Está bien que un hombre tome un cuchillo y mate a un bebé por su placer personal? ¿Es moralmente malo que él lo haga? ¿Cómo llega a esa conclusión? Si el tiempo, más la materia, más la casualidad han producido su existencia, entonces los valores son totalmente autónomos. Esa es la razón por la que el musulmán tiene un valor, el hinduista tiene un valor, el ateo tiene un tercer valor y el cristiano un cuarto valor. Entonces, tenemos a Dios, la realidad, el conocimiento, la moralidad y finalmente la raza humana. ¿Qué significa ser humano? Comienzo con eso para que usted realmente sepa que tiene la teología, tiene la antropología, tiene la ética, tiene la filosofía. Todas estas cuestiones entran en el juego. No es tan sencillo como decir que la ley de la gravedad lo explica todo. Eso es ridículamente reduccionista. Lo que dijo un hombre que alguna vez fue filósofo en la Universidad de Cambridge. Él dijo que Stephen Hawking podría ser el profesor profético. Pero Hawking no se ha mantenido al tanto de la filosofía ni de la teología. Lo que le estaba diciendo es que debemos hacer nuestra tarea en las otras disciplinas. Pero cuando solo hacemos todo en el laboratorio científico, creamos una visión científica. Esa es la secuencia de 3, 4 y 5 elementos. De modo que para que podamos tratar con esta espiritualidad occidental, permítame llevarle por una pequeña travesía. Sé que son muchas cosas las que tenemos que ver, y perdóneme por este mensaje tan pesado. Hay 3 nombres de la filosofía oriental que cambiaron a América. El primero de ellos era Swami Vivekananda. Él era un filósofo hindú brillante. Él llegó a la conferencia del Parlamento de las Religiones Mundiales en Chicago en 1893. No era uno de los oradores invitados, pero Vivekananda subió a la plataforma y dijo: «Hermanos y hermanas, nosotros que hemos venido de Oriente, nos hemos sentado aquí en la plataforma día tras día y nos han dicho que deberíamos aceptar el cristianismo porque las naciones cristianas son las más prósperas. Miramos a nuestro alrededor y vemos que Inglaterra es la nación cristiana más próspera en el mundo y tiene su pie en el cuello de 250 millones de asiáticos. Miramos hacia atrás en la historia y vemos que la prosperidad comenzó con la invasión de México. El cristianismo gana su prosperidad por medio de cortar la garganta de su prójimo. Con ese precio, el hinduista no tendrá prosperidad. Me he sentado aquí hoy y he escuchado la talla de la intolerancia. He escuchado cómo los credos de los musulmanes son aplaudidos cuando hoy en día la espada musulmana está llevando la destrucción a la India. La sangre y la espada no son para el hinduista, porque esta religión está basada en las leyes del amor». Dijo eso y se sentó. Astuto, muy astuto. Usted puede darse cuenta de que él hizo su tarea. Él comprendía la mente occidental mucho mejor de lo que la mente occidental comprendía a la mente oriental. Y esto se aplica hasta este mismo día. Él tomó el abuso del cristianismo como si fuera el significado del cristianismo, pero ha ignorado el abuso del hinduismo y ofreció una versión inmaculada del mismo. ¿Qué diría Vivekananda de cuando el misionero Graham Staines, junto a sus 2 hijos, fueron encerrados en su automóvil en Orissa
y bañaron ese automóvil de querosene, le prendieron fuego y el misionero y sus 2 hijos murieron quemados. ¿Es eso hinduismo? Los hinduistas se atribuyeron el atentado. Muchas de estas cosas ocurren hoy en día. ¿Por qué el cristianismo es juzgado por su abuso, mientras otras religiones son juzgadas por su modalidad más inmaculada? Pero eso es precisamente lo que ocurrió. Y las puertas de la universidad se abrieron de par en par para Vivekananda a inicio de 1900. Si usted lee acerca de él, era un hombre brillante, pero he investigado sobre su vida y he cubierto algunas de las aberraciones de esta y dónde exactamente comenzaron a desmoronarse las cosas. Pero no tengo tiempo para continuar. Vivekananda era uno de ellos. Yogakananda fue otro, contemporáneo de Vivekananda. El nombre Ananda usualmente se agrega al nombre de un gurú porque Ananda significa gozo. Así que Vivekananda es el gozo de la vida y Yogananda es el gozo del yoga, y así sucesivamente. Yogananda, un hombre de apariencia muy impresionante, le dio un matiz completamente diferente al hinduismo. Él usaba una cruz alrededor de su cuello. Era discípulo de un hombre llamado Ramakrishnan, quien era uno de los gurús más famosos de la India y que murió con poco más de 40 años con un cáncer de garganta que, según dicen, surgió a raíz de 2 cosas. Una adicción a la hoja de Piper betel que causa cáncer de garganta y los increíbles espasmos en los que entraba su cuerpo cuando estaba levitando y llevando su meditación a algunas formas intensas parecidas a alguna especie de ataques epilépticos, pero eso era parte de su rutina religiosa. Así que, con poco más de 40 años, Ramakrishnan murió. Yogananda era el discípulo que eligió como su sucesor por excelencia. Vivekananda y Yogananda, y puede que usted y yo no estemos tan familiarizados con él. Los hindúes sí, pero los occidentales no los conocen. Sin embargo, todos conocemos la meditación trascendental de Maharishi Mahesh Yogi de la década de 1960. Todos conocemos su nombre y cómo él surgió para sorprender a Occidente en una vida llena de estrés. Estábamos corriendo y ganando dinero. Así que él divisó una estrategia muy astuta para decirnos cómo dejar de correr. Entonces, tomó el dinero de nuestros bolsillos y lo puso en sus propios bolsillos, a cambio de que él nos enseñe cómo vegetar y meditar. Uno de sus principales discípulos fue Deepak Chopra, quien era un seguidor de Maharishi Mahesh Yogi cuando era estudiante de medicina en Boston. Y Chopra hizo algo increíble para el movimiento espiritual oriental. Con su conocimiento en medicina y con algo que yo llamo un conocimiento pueril de las ciencias, él mezcló el hinduismo con un pequeño toque de teoría cuántica, de lo cual Richard Dawkins se burló en un diálogo con él, y Chopra hizo un trabajo muy pobre para defender por qué usó la teoría cuántica. Él dijo, la uso como metáfora, y Dawkins solo lo miró. ¿Lo usó como metáfora? Entonces, él mezcló el bienestar, un toquecito de ciencia y la espiritualidad, e hizo algo increíble. Usted sabe que la vida tiene sus cajas. Vivimos en una caja. Conducimos en una caja. Damos regalos en una caja. Hacemos todas estas cosas en una caja y finalmente nos entierran en una caja. Porque hay que contener las cosas de alguna manera. Y Chopra fue brillante. Él no le dio ningún nombre a su creencia. Los filósofos hinduistas en realidad han luchado contra él a causa de esto, porque él ha hecho uso del hinduismo maravillosamente
pero no lo llama hinduismo. Él lo llama Sanatan Dharma, que significa la eterna religión. Entonces, no puede ponerlo dentro de una caja. No puede criticarlo en base al hinduismo. No puede criticarlo en base al budismo. No puede criticarlo en base al darwinismo. Y no puede criticarlo desde ningún ismo. ¿Cuántas personas desean criticar a la Sanatan Dharma, a la eterna religión? Bueno, Deepak Chopra tomó esto y mezcló 2 o 3 cosas, y me gustaría que me ponga mucha atención ahora. Él tomó el hambre de bienestar y dijo que hay formas en la sabiduría ancestral que tenían muy buenos resultados, por lo que debemos volver a ellas. Permítame decirle una cosa. Yo nací y crecí en la India y conozco muy bien ese sistema. Dicen que la medicina proviene de la ciencia de la salud, la cual regresa a los métodos naturales y las pociones naturales. Y mucho de eso es bueno. Hay mucha efectividad en las hierbas y en los aceites. Yo tengo problemas muy serios en mi espalda y he tenido varias cirugías muy graves en la espalda. Tengo 2 varas metálicas que me sostienen desde la vértebra L3 hasta la S1. Esas varillas se sujetan a mí con 8 tornillos que se ajustan en mí, y lo único que realmente me ayuda de modo paliativo es usar alguno de esos aceites antiinflamatorios en mi terapia de masajes. No hay duda en absoluto que hay alivio, pero solo es paliativo, no es correctivo. No corrigió nada en mi esqueleto. Y hay muchas maneras en las que usted puede encontrar alivio, pero para algunas de las luchas más grandes que tienen en Oriente en estas áreas, ellos vienen a Occidente para que la medicina occidental les ayude a corregirlo. En algún lugar, en el medio, está el equilibrio. Y cada vez que se va a alguno de los extremos, en realidad no está siendo justo con ninguna de las 2 cosas. Chopra sacó provecho de esta hambre de bienestar. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser aliviados del dolor? No conozco a nadie que no quiera ser aliviado del dolor. ¿Cuántos de nosotros no desean encontrar una manera menos agresiva para mejorar? Todos lo anhelamos. Pero me gustaría que ahora escuche con mucho cuidado. ¿Qué es lo que realmente significa la espiritualidad oriental? Por cierto, ellos le dicen lo que no es. Cada vez que una persona dedica horas para decirle lo que algo no es, probablemente puede estar seguro de que eso se debe a que no están completamente seguros de lo que realmente es. Entonces, la espiritualidad es la actitud de audacia, un sentido de aventura, una forma de mirar valientemente a la vida que se nos ha dado ahora, en la tierra, como seres humanos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo debo vivir la vida? ¿Qué pasa cuando muero? La espiritualidad no es otra cosa que una búsqueda valiente de la verdad acerca de la existencia. No es nada más ni nada menos. Los budistas definen a la espiritualidad como shamika, o una simple existencia tranquila. Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer, y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacharias, Atlanta, Georgia.